Qué hermoso es cuando Dios prepara el escenario para lo que Él quiere hacer, ¿verdad? Y trabajar en cada una de nuestras vidas. Y por el hermoso tiempo que tuvimos esta mañana a través de la alabanza y de cada uno de los ministros que están ahí arriba, ¿verdad? Y que va tan en línea con lo que sé que Dios quiere hacer esta mañana en cada uno de nosotros. Y sabe, como ven ahí enfrente, esta mañana vamos a hablar un poquito acerca de la renovación de adentro hacia afuera. Y si bien es cierto, alguien ayer me comentaba y me decía, es increíble cómo Dios se ha dispuesto a someternos a un tiempo de liberación y de sanidad, ¿verdad? Y hemos venido escuchando tantas promesas y tantas palabras acerca de lo que Dios quiere hacer en nuestra nación, en nuestras ciudades, en nuestras vidas, en nuestro ministerio. Y si hay algo que es necesario previo a ese cumplimiento, es que Dios a veces viene para someternos a un proceso en el cual nos prepara o nos alista para lo que está por venir. Y muchas veces ese proceso es uno que no nos agrada mucho, ¿verdad? Pero que es necesario para que estemos listos para lo que está por venir. Y sabe que tengo la certeza que cada uno de nosotros hemos estado pasando por procesos, unos de salud, otros familiares, otros de relaciones, otros en el trabajo, etc. Y al igual que ustedes, hermanos, este ha sido un tiempo de un proceso tan intensivo y tan fuerte para mí. Y realmente que cuando miraba el tema del cual iba a hablar esta mañana, yo decía, Padre, es exactamente lo que tú has venido hablando o venido haciendo en mi vida. Y hay veces que cuando uno se encuentra en un proceso de alguna manera, hay un momento que uno siente como ese cansancio o esa fatiga y uno dice, ¿hasta cuándo voy a salir de esto o hasta cuándo va a terminar este proceso? Y recuerdo que mientras me encontraba justo en ese momento, ese día yo me encontraba en el autoservicio de un restaurante y cuando voy saliendo en el autoservicio, del autoservicio hacia adelante, veo frente a mí un restaurante que lo tienen como en remodelación, lo tienen tapado con láminas y todo. Y hay un letrero grande que dice: estamos en renovación, les agradecemos su paciencia. Y cuando yo miraba ese letrero, yo decía, Padre, yo creo que ese letrero lo tengo aquí o aquí. En este momento, estamos en una obra de renovación. Les agradecemos su paciencia. La paciencia que se requiere para resistir. La paciencia que se requiere para dejar que Dios exponga cosas en nosotros. La paciencia para no renunciar a lo que Dios quiere trabajar en nosotros, sino someternos con gozo, porque produce un fruto lo que Dios está haciendo en nosotros. Y sabe, yo meditaba en qué significa la palabra renovación. Y sabe, la palabra renovación significa restaurar algo a su estado original. Hacer algo nuevo o restaurarlo para que eso llegue a un estado de perfección. Y tiene que ver con que algo que era de una manera, ¿quién sino la persona que diseñó eso decide someter eso a un proceso en el cual va a llevar tal cosa para dejarla en un estado de perfección de acuerdo al original, de acuerdo al diseño o de acuerdo a llevarlo a un estado de perfección? Y sabe, ayer por la mañana tuvimos unas clases tan magistrales por cada uno de los que se pararon a que hablar acerca de iniquidad, acerca de rebelión, acerca de religiosidad. Y cuánto podíamos reconocer que hay muchas cosas que nosotros tenemos que renunciar. Y muchas cosas que a veces nosotros quisiéramos que fuera como algo inmediato o instantáneo, que ¡cling!, ya soy una obra terminada. Pero que Dios nos somete de repente y expone las cosas para que nosotros podamos verdaderamente ser libres cada vez más de las cosas que están ahí
y que a veces nosotros no nos hemos percatado que están, o a veces nos hacemos un poquito los locos, ¿verdad? ¿A quién le ha pasado que a veces uno sabe que tiene un desorden en la casa o esa esquina que usted sabe que acumula algo y usted se hace el loco como que no ve eso porque usted sabe que eso le va a llevar un tiempo, tiene que sentarse, sacar lo que hay, etcétera, ¿verdad? Y de alguna manera, mientras escuchaba al profeta Oscar hablando acerca de la religión, y lo voy a citar sus palabras si es que no lo cito mal, y él decía que la religión se enfoca en lo externo y en la apariencia. Y yo meditaba que una de las cosas que nos ha afectado como hijos de Dios es que nos enfocamos tanto en la apariencia externa. Y muchas veces no queremos ni siquiera que se expongan las cosas, no solamente por temor, sino que queremos ocultar de alguna manera las cosas con las que estamos luchando o bregando. Y llega un punto en que las cosas se desarrollan aún más internamente porque no han sido expuestas, que de repente uno dice, ¿cómo fue que tal persona terminó haciendo esto? O tal vez uno dice, no sé cómo terminé haciendo tal cosa. Porque de alguna manera ya habían salido vestigios de que habían cosas ahí, pero que habían sido cosas que por mantener una apariencia, yo decido no exponerlas. Y qué hermoso que Dios viene y dice, ¿sabes qué? Más que la apariencia, a mí me interesa lo interno y a mí me interesa tu corazón. Porque tal vez delante de la gente nosotros podemos ocultar las cosas, ocultar lo que pensamos, ocultar lo que sentimos, ocultar nuestras acciones. Pero delante de Dios nosotros no podemos ocultar las cosas. Él nos mira y Él nos ve en todo tiempo y sabe los pensamientos que usted y yo tenemos, sabe los sentimientos que a veces no son buenos, pero que están ahí. Sabe y mira las acciones que hacemos. Sabe si nos arrepentimos o con liviandad nosotros hacemos como que no pasa nada. Dios conoce y sabe todo. Y hay momentos que esos momentos, más allá que avergonzarnos, Dios quiere exponer y sacar a la luz cosas que quiere arrancar de raíz en nuestras vidas. Y cuando una obra está en remodelación, en renovación, uno mira aquel relajo, ¿verdad? Y hay cosas que se arrancan y usted de repente dice, bueno, vamos, esta pared, vamos a pulirla, esta pared vamos a hacer. O mire, sé que tenemos un problema en las tuberías de este lugar, empieza a trabajar eso y de repente, ¿qué pasa? No, también hay un problema eléctrico y tiene que detener lo otro, avanzar con esto. Y llega un punto que usted dice, ay no, ya quiero que ya esta obra ya esté completamente lista, ¿verdad? Y así sucede a veces en nuestras vidas. Mientras se expone o Dios saca una cosa, de repente es como que nos damos cuenta que hay algo más. Y de repente a eso también se le unía algo más. Y lo más importante, y yo meditaba, ¿saben, hermanos? Ayer pastora Marcia, mientras estábamos en la oración, decía que se acordaba cuando yo había llegado al ministerio a los 14 años. Y justo antes del ungimiento, yo recuerdo que de lo del manto, yo recuerdo que días antes Dios me había estado recordando también de que yo había llegado al ministerio a los 14 años. Pero si hay algo que en ese tiempo me llamaba la atención, es que yo recordé que cuando yo recién vine al ministerio, recuerdo que ese día estaba predicando el profeta Canet, en eso llamó a mis papás, luego en eso llamó a mamá Emma que pasara y luego ella me dijo que yo me pusiera de pie porque yo estaba sentada. Y recuerdo que ella claramente me comenzó a profetizar y acerca de mi llamamiento, de los dones, de todo lo que había en mí. Pero cuando ella termina de dar esa palabra, recuerdo que ella dice, guarda tu corazón, guarda tu corazón, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Y recuerdo que mientras Dios me recordaba no solamente la promesa, lo que había en mí y todo, me recordaba la importancia de que también esa parte era algo que era mi responsabilidad, de guardar lo que estaba en mi corazón.
Porque si bien es cierto, nosotros fluimos a través de los dones que Dios deposita en nosotros, pero también impartimos de lo que está en el depósito. Y por ende hay una mayor responsabilidad de guardar y de tener un corazón limpio delante de Él. Y tener algo limpio no es fácil. Y si no, compruébelo. Cuando usted se viste de blanco es aún más difícil, ¿verdad? Porque usted anda con cuidados, porque usted sabe que cualquier sucito, cualquier cosa, ni se da cuenta uno cuando uno ya anda manchado. Pero que aún el limpiarnos es un trabajo y una responsabilidad nuestra. Y que no estamos solos, obviamente, a través del Espíritu Santo. Pero en la medida que nosotros nos disponemos a ese proceso de limpieza. A mí me impacta y recuerdo que hace poco yo hablaba con Pastora Rosy que me encontraba en un lugar y mire, estaba parada frente a mí una persona que la unción de liberación era súper fuerte. Y recuerdo que en ese momento yo le dije a Pastora Rosy, y yo pensé, ay, aquí sí me puedo manifestar, gritar o hacer lo que quiera porque nadie me ve. Pero de ahí yo dije, ¿y por qué me daría vergüenza o por qué me daría pena que eso suceda dentro de mi casa, frente a mis hermanos, en mi casa, en mi iglesia, en una consejería con mis pastores? Por guardar quizá que una apariencia que queremos mantener, pero saber que necesitamos. Yo meditaba y sabe, algo que me impacta es que la liberación es el pan de los hijos, pero que nosotros muchas veces rechazamos comer de él por vergüenza y temor a qué va a decir la gente de lo que hay aquí. Hay veces, hermanos, y me expongo a mí misma, pero sé que a usted también le pasa, que hay llamados que se hacen de liberación, de renuncia, de lo que usted quiera aquí enfrente. Y usted sabe que usted debería de haber pasado al llamado, pero por pena, por vergüenza, por orgullo, llámelo lo que quiera, usted no pasa a recibir lo que Dios tiene para usted. Y nos perdemos de recibir lo que Dios nos está dando. Porque Dios sabe el grito que hay en nuestra alma, en nuestro ser, por ser libres. Pero que por vergüenza nosotros no nos atrevemos a tomar lo que Dios nos está dando, a exponer las verdaderas luchas internas que hay dentro de nosotros. Y no le digo que si usted vaya y públicamente le grite a todo mundo, pero que si se exponga a alguien y le diga, mire, yo tengo lucha con esto, he estado pensando de esta manera. Yo recuerdo una vez que realmente me acerqué a Pastora Rosy y le digo, pastora, ocupo hablar con usted. Y yo le dije, mire, pastora, yo estoy pensando esto sobre esta situación. Y se lo dije tal como lo estaba pensando. No me quiero esconder, quiero exponerle lo que está brotando de mí. Porque incluso a mí me incomoda lo que está saliendo y no me gusta lo que está saliendo. Yo me veo a mí misma. Y si nosotros no nos exponemos a un proceso de limpieza, eso no va a salir. Y hermanos, nosotros podemos mantener esa apariencia, pero hay algo, nosotros damos fruto. Y hay fruto que a veces se ve apetecible de lejos y cuando usted lo come, ¿se ha fijado que está podrido por dentro? O tal vez lleno de gusano o ácido y amargo. Entonces, ¿de qué sirve que el fruto que estemos dando visiblemente para los demás de lejos se ve bien, se ve apetecible? Pero cuando mi hermano se acerca a comer del fruto que se está produciendo en mí, realmente no es algo comestible para alguien, porque lo que está brotando en mi interior no está bien. Y me impacta porque Dios me recordaba que hacía como el año antepasado, 3 meses antes de que terminara el año, estaba pasando por unas circunstancias y Dios me habla y me dice, quiero que me entregues todas tus noches de estos últimos 3 meses. Y yo no entendía muy bien qué significaba o qué era lo que iba a suceder, pero dijo, ok, yo te voy a dar todas mis noches en este último trimestre del año.
Y comencé a ser obediente a algo que ni entendía. Y comencé todas las noches a encerrarme en mi cuarto, obviamente los días de oración y oración, eso también es entregarle mis noches a Él y ir a la reunión. Pero los demás días sí me encerraba en mi cuarto y me metía, y había veces que solo me sentaba y le decía, bueno, aquí estoy. No sé qué estoy haciendo ni qué es lo que me estás pidiendo, pero aquí estoy. Y comencé a meterme, había días que solo oraba, había días que solo lo adoraba, había días que de repente me encontraba exponiéndole a Él mi corazón y diciéndole tantas cosas. Había días que solo Él hablaba y me estaba confrontando con cosas también. Y recuerdo que un amigo me escribe y me dice, Fefi, tengo una palabra para vos. Me dice, ¿te puedo hacer videollamada? Porque él es argentino. Entonces le digo, claro, le digo yo. Y cuando me meto a la videollamada me dice, ¿cómo estás? Es que fíjate que el Espíritu Santo me ha tenido en una urgencia orando por vos. Y quiero decirte algo, Dios me dice que el tiempo de ahorita y lo que Él está haciendo en este momento va a ser la plataforma de tu llamado. Porque Dios va a hacer una obra en tu interior de manera que cuando vos te pares, lo hagas con transparencia. Y realmente que yo lloré, me quebranté con lo que Él me dijo, pero yo sabía lo que venía, hermano. Yo sabía lo que venía. Y yo recuerdo que, bueno, terminó ese tiempo y ¿qué no comenzó a suceder o a pasar? Situaciones de salud en mi casa, situaciones económicas en mi casa, mi papá cae enfermo, mi mamá de paso no está muy bien, no se ha terminado de recuperar, situaciones económicas, en eso mi hermano terminó un día bueno, ¿qué no pasó? Situaciones personales, en el trabajo, etc. Era como que cuando usted sabe que se destapa todo al mismo tiempo y no sabe ni qué hacer. Y en la medida que se destapaba o salían tantas cosas, yo me daba cuenta de algo, que a través de cada una de las circunstancias que yo estaba atravesando, Dios estaba exponiendo mis reacciones que tenían que ver con cosas que estaban en mí. Esa mañana, hace un rato, Rebeca hablaba acerca de los temores. Y Dios sabe que si hay algo con lo que Él ha tenido que bregar conmigo es con los temores. Porque he sido muy temerosa a muchas cosas. He sido muy cuidada, muy protegida. Por ende, me ha costado el ser más lanzada y exponerme a ciertas cosas. Y Dios me quería sacar de esa zona de confort, por así decirlo. Y yo también me dispuse, pero había veces que sí temblaba del miedo. Y claro, en medio de ese proceso, comienzo a darme cuenta y a percatarme de la increíble ansiedad que había en mí al ser expuesta a ese tipo de cosas que tenía tanto temor. Y nosotros a veces no nos percatamos que si bien es cierto Dios nos quiere usar, pero hay cosas en nosotros que son un estorbo, no nos permiten fluir a profundidad. Y yo recuerdo y me reía porque hace poco estaban, creo que fue Pastor Elías que estaba hablando, predicando acá y hablaba algo acerca de los introvertidos y extrovertidos y todo eso. Y alguien al lado mío me dice, ¿y vos qué sos? No, yo soy introvertida, le digo. No te creo que lo sos, me dice. Sí lo soy. Lo que pasa es que Dios ha ido haciendo un proceso en mí y en la manera en la que yo me he expuesto a ciertas cosas y he permitido que las trabaje, he podido ir venciendo y conquistando ese tipo de cosas. Pero normalmente yo soy introvertida y me cuesta. Y hay cosas que Dios me iba exponiendo que sí tenían que ver con temor a hablar, con temor a dar mi opinión, la lista sería larga. Yo recuerdo que cuando decían, hermanos, hay alguien que recibió algo. Mire, yo podía haber recibido y tener la certeza que lo que había recibido era tan de Dios, pero por los mismos temores yo no iba a levantar mi mano y decir, yo recibí algo. Y lo que yo hacía es que, mire, a mí me daba risa porque yo decía, ay no, yo como suricata le hacía así como para que la persona que está preguntando se dé cuenta por mi lenguaje corporal que yo recibí algo. Porque sí, así como...
pero realmente porque me daba temor levantar mi mano, me daba temor equivocarme, me daba temor que me corrigieran. Llámelo orgullo, si es orgullo. Pero de alguna manera, entonces, si Dios decía que me iba a usar y que me quiere usar, ¿cómo Dios no va a querer venir y exponer y querer sacar ese tipo de cosas en mí? Y así, temores a tantas cosas. Hace poco yo decidí, bueno, quiero ser más independiente, quiero exponerme a tantas cosas. Y yo siempre había tenido el sueño de ver las ballenas en el mar, ¿verdad? Así que yo dije, bueno, me voy a ir a este tour y me voy a ir sola, aventurera yo, a salir del cascarón, hoy sí, a volar. Y me atreví, mi mamá está segura, yo sí, estoy segura, lo hago, siempre lo he soñado. Y todo está segura, bueno, sí, yo lo hago. Pues me voy en el dichoso tour, obviamente sí hice todas las investigaciones posibles, acreditaciones posibles, todo. Pero me voy en el tour y de repente vamos en camino al lugar que quedaba bastante lejos, como a 7 u 8 horas de la ciudad donde yo estaba. Y en lo que íbamos allá, recuerdo que de repente iba dormida porque el viaje era de madrugada, era casi que ni dormir toda la noche. Y en lo que voy dormida, hermana, hemos entrado a un lugar o a una zona como que nos desviamos. Pero lo que me despertó fue que literalmente cuando entramos a ese lugar, yo sentí que había entrado al lugar más oscuro que existe en la tierra. No hay otra palabra para decirlo. Y claro, yo comienzo a percibir todo lo que está en el lugar y digo, y estoy en un lugar, estoy lejos de mi casa, no ando con nadie, soy mujer, ya me entienden, la mente ya empieza a mil, ¿verdad? Y empiezo a entrar en un temor tan profundo y mi mente a mil, ¿verdad? Y entonces, recuerdo que en eso me incliné sobre y le decía, ¿a dónde vamos? Porque estamos haciendo este desvío. Y en ese momento dije, Señor, fue una mala idea hacer esto. Fue una mala idea hacer esto. Perdóname, Señor. Yo ya estaba pidiendo perdón y todo, ¿verdad? Así que en ese momento le dije, Señor, pero no es por nada. Yo sé que fue mi imprudencia, tal vez, o mi error. Pero, no sé, pudiste haberme detenido o algo, no sé. Haberme hablado, haberme enviado una señal, no sé. Pero ahora dime qué hago, porque si me querés que me tire de este bus y me escape, yo lo hago. Ya estaba pensando de todo, ¿verdad? Y recuerdo que él así tan claro y tan palmado, no hay lugar tan oscuro en el cual pudieras estar, que yo no iría por ti, que yo no estaría contigo. Y sabe, me quebrantó tanto. Porque hay situaciones que su amor, hermanos, es lo que nos da valentía. Y que a veces reconocemos, hermanos, que nos falta conocerle más. Y a través de estas situaciones que venía viviendo, recuerdo que un día comienzo a tener un sueño. Y cuando yo me desperté del sueño, yo me acuerdo que yo dije, yo sé lo que estoy viendo en este sueño. Yo sé que tú estás exponiendo o me estás mostrando que hay incredulidad en mí. Y recuerdo que en ese tiempo había sido el lanzamiento del libro La fe no es ciega. Si no lo ha leído, hermana, y de paso a todos nos lo dieron, así que no hay excusas. Si lo tiene ahí archivado, sáquelo, guardado. Y yo tomé ese libro y más allá que leerlo, comencé a estudiarlo. Y recuerdo que comencé a decirle, Señor, yo sé que hay incredulidad en mí, que hay áreas que necesitan de mí conocerte cada vez más, conocer tu amor, conocer tu paternidad. Y que tú estás exponiendo de alguna manera, me estás diciendo que la medida de fe que tenía o no la ha usado, o tal vez quieres llevarme a otro nivel. Y a través de comenzar a leerlo fue como que Dios comenzó a hacer una obra profunda de activar la fe en mí. Y Dios sabe, hermano,
Yo les decía a los hermanos una vez, mientras predicaba, hermanos, Dios sabe cuando a veces Dios nos está dando una palabra y nosotros nos estamos resistiendo a la palabra porque estamos razonando la palabra y a causa de la incredulidad que a veces hay en nosotros. Porque nos ponemos a veces a pensar cómo lo va a hacer esto y uno sabe quizá demasiado la realidad o se ha enfocado tanto tiempo en ver lo natural. Y hay veces que Dios nos confronta. Porque externamente nosotros podemos decir que estamos recibiendo una palabra y por dentro nosotros podemos estar resistiéndonos a ella. Y a Dios no lo podemos engañar, Él nos conoce a perfección, ¿verdad? Y cada vez que yo me daba cuenta que Dios estaba exponiendo o sacando algo que estaba en mí, yo podía escuchar claramente que Él me decía, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Usted me va a decir, Dios conoce más que yo, a que le tengo temor, a que no le tengo temor. Pero Dios también sabe que en mí Él ha depositado la valentía, el denuedo, el dominio propio, todo lo necesario para vencer esas áreas. Y que Él quería que descubriera que a través de Él podía hacer una obra transformadora en mi vida. Y sabe, yo quisiera que nos fuéramos a Romanos 12:2. Romanos 12:2. Ok. Bueno, Romanos 12:2. No imiten las conductas ni las costumbres de este mundo, más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Y sabe, hermano, hay costumbres que Dios quiere arrancarnos. Y Dios no quiere que nosotros nos comportemos o actuemos igual que las personas de este mundo. Pero dice, dejen, significa que es voluntario. Significa que yo puedo también no dejarlo. Y dice, dejen que Dios los transforme en una persona nueva. O sea que lo que Dios quiere es tomar lo que somos hoy en día y transformarlo en algo completamente nuevo. ¿Y cómo lo hace Dios? Y ahí dice, al cambiarles la manera de pensar. Muchas veces nosotros no nos percatamos de todo lo que nosotros pensamos y alimentamos nuestra mente. Y recuerdo que durante este tiempo que me metí en ese tiempo tan profundo con el Señor, recuerdo que Dios me decía, hay cosas que no te benefician y que te estás alimentando y que más bien parte de lo que estoy haciendo es que tengo que sacar esas cosas porque has estado alimentándote de cosas. Y a veces nosotros no nos percatamos, hermanos, de qué es lo que estamos alimentando, comiendo. Muchas veces no nos percatamos de las cosas que estamos leyendo, de las cosas que estamos escuchando, de las personas con las que estamos platicando. Y después nos asombramos, nos decimos, ¿por qué estamos pensando de tal manera? Y es porque hemos sido expuestos y nosotros, es parecido a la comida, hermanos. De la misma manera en la que nosotros, a veces hay temporadas en las que nosotros nos acostumbramos a comer lo que sea, lo primero que nos pongan y no tenemos una conciencia. Pero que Dios quiere llevarnos a elegir y decir, estas cosas no me convienen. No me conviene leer esto. Hay cosas que esto no lo voy a leer. O hay ciertas conversaciones o pláticas que no me conviene tener. O hay ciertos lugares que no me conviene frecuentar. Y que a veces sí tienen que ver con una impartición que se da porque nosotros estamos alimentándonos de algo que no nos hace bien y que es evidente para los demás, porque los demás lo notan, pero que a veces nosotros no lo notamos.
Y qué importante es que nosotros permitamos que Él cambie la manera en la que nosotros pensamos. Y yo quisiera que me acompañara a Efesios 4:17. Efesios 4:17. Con la autoridad del Señor digo lo siguiente: ya no vivan como los que no conocen a Dios, porque ellos están irremediablemente confundidos. Tienen la mente llena de oscuridad. Vagan lejos de la vida que Dios ofrece porque cerraron la mente y endurecieron el corazón hacia Él. Han perdido la vergüenza, viven por los placeres sensuales y practican con gusto toda clase de impureza. Pero eso no es lo que ustedes aprendieron acerca de Cristo, ya que han oído sobre Jesús y han conocido la verdad que precede de Él. Desháganse de su vieja naturaleza pecaminosa y de su antigua manera de vivir que está corrompida por la sensualidad y el engaño. En cambio, dejen que el Espíritu les renueve los pensamientos y las actitudes. Pónganse la nueva naturaleza creada para ser la semejanza de Dios, quien es verdaderamente justo y santo. Y saben, me impacta aquí porque el llamado es a que ya no tenemos que vivir de cierta manera. Hay actitudes que ya no deberían de manifestarse en nosotros, pero que tienen que ver con que nosotros tenemos una vieja forma de pensar que no ha sido renovada a través de la obra del Espíritu Santo. Y mire, aquí dice que esta gente, la gente que no conoce a Dios, tiene la mente llena de oscuridad porque cerraron su mente y endurecieron su corazón hacia Dios. Y sabe, el primer error y el llamado también es a que nosotros no cerremos nuestra mente ni endurezcamos nuestro corazón a Dios. Una y otra vez nosotros vemos que una de las cosas que Dios confrontaba era su pueblo, era que habían endurecido su corazón hacia Él. Que nosotros podamos tener un corazón apercibido, sensible de la obra y de lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Que podamos percibir su paternidad, su amor. Que podamos permitir su corrección como Padre. Y que seamos instruidos por el Espíritu Santo en todo lo que Él quiere afirmar, arrancar o plantar en nuestras vidas. Y despojarnos verdaderamente de esa vieja naturaleza. Ayer hablaban acerca de la iniquidad y hay veces que hay cosas que se manifiestan en nosotros que tienen que ver con eso. Y uno dice, ay, qué mala noticia. Yo sé de esas 5 o 10 que acaban de hablar ahí enfrente, si fueron 10, 7 tengo, Señor. Ay, no. No vamos a decir 10, ¿verdad? Pero que de alguna manera sabe cuál es la esperanza hermosa, que dice que Él nos ha hecho partícipes de su naturaleza. O sea que el precio Él ya lo pagó para que nosotros ya no andemos más en esa naturaleza pecaminosa, ya no andemos obrando ni haciendo iniquidad, ya no seamos más esclavos del pecado, para que ya nuestra mente no esté tampoco en oscuridad, sino que sea alumbrada por su palabra. Pero que toda esa obra se da cuando nosotros permitimos que cada día más el Espíritu Santo nos perfeccione de acuerdo a la naturaleza de Cristo. Mire, hay veces que uno se examina a uno mismo y uno dice, no, hoy salí aplazado con cómo actué hoy, con cómo reaccioné hoy, las cosas que dije, las cosas que pensé. Mire, yo siempre digo que hay 2 niveles. Está el nivel en el que usted lo pensó y lo dijo y actuó y de un solo fue físicamente notorio, ¿verdad? Y está el nivel 3 serían. El otro nivel es cuando usted no reacciona ni lo hace físicamente, pero en su mente usted sabe y Dios sabe lo que uno está pensando. Y de ahí el otro nivel es cuando genuinamente área vencida, check. Ahí es cuando uno ya check. Y
A mí me impacta y siempre recuerdo cuando, y le comento a Pastora Rosy, nos acordamos de un niño que una vez yo estoy amonestándolo, hablando con él acerca de una situación que se había dado. Y el niño bien enojado me dice, es que ¿sabes por qué estaba tan enojado con esa persona? Porque me hizo pecar en mi mente. Aquí dije muchas cosas feas. Y es cierto, porque tal vez naturalmente yo no vine y le di una cachetada o le dije o lo empujé o a saber qué le hice a la persona. O tal vez me pude contener y venir y decirle un montón de cosas, pero internamente mi reacción también fue carnal, hermanos. Entonces que de alguna manera Dios quiere venir a que nosotros podamos vencer esas áreas. ¿Cómo reaccionamos cuando nos enojamos? ¿Cómo reaccionamos ante las distintas cosas que nos suceden? Y sabes, si nosotros seguimos leyendo aquí en Efesios, vemos que él comienza a confrontar la mentira, comienza a confrontar tantas cosas más que no me voy a detener ahorita a leerlas, se la voy a dejar de tarea. Pero para que usted vaya realmente y decir, ¿cómo ando con la mentira? Yo me acordaba justo ayer que predicaban acá y que se había dado una situación en la escuela que estábamos preparando o haciendo rápido algo para un evento. Y en eso una de las muchachas que estaba ayudándome o a cargo había pegado un tape así en una mesa. La cosa está que en eso yo lo arranqué cuando ya terminamos de trabajar y se ha venido toda la pintura de la mesa, porque la mesa era como de un material ecológico, yo no sé qué. Y cuando yo voy viendo esa mesa, y esas mesas son las mesitas de Pastor Remo. Y me acuerdo que la persona que estaba ahí me dice, es sencillo, usted me dice, dígale que fue aquella niña, me dice, a ella no le van a decir nada, me dice. Sí, cuídese de los malos consejeros, ¿verdad, hermano? Y yo dije, yo puedo salir librada aquí si yo hago eso, ¿verdad? O cualquiera dice, Pastor Remo, ahorita no se va a dar cuenta que la mesa está pelada. De aquí a que venga y ponga un vaso o haga algo y va a preguntar quién es yo, me quedo callada y no digo nada. Y recuerdo yo dije, ¿qué hago? Digo yo, no, realmente que yo tengo que decir que fui yo y someterme a las consecuencias o lo que sea. Entonces, obviamente oré. Le dije, Señor, aquí voy a hablar con Pastor Remo. Prepara su corazón, Señor. Pastor Remo, ¿qué tal está? ¿Qué tal su día? Entonces, y usted sabe que ya uno dice, qué sospechoso suena este saludo, ¿verdad? Te le digo, no, pastor, es que fíjese que sucedió algo hoy, ¿verdad? No, es que estábamos trabajando, ¿verdad? Y la mesita y todo. ¿Y cómo quedó? Ya la voy a ver. Y yo dije, gracias, Señor, tu misericordia. No son bromas, pastor. Y Pastor Remo fue a ver la mesita y todo. Y yo le dije, bueno, yo me comprometo yo sé que la dañamos, pues yo estaba a cargo. Yo me comprometo a restaurarla o a dejarla como igual o mejor que como estaba. Y realmente que él tranquilo sigue en otras cosas. Yo creo que tal vez creyó que era algo más grave lo que él iba a decir. Pero en un sentido que a veces es sencillo y a través de situaciones cotidianas no nos damos cuenta cuando realmente estamos actuando mal. Y que cada oportunidad, y hermanos, somos cartas leídas. ¿Qué pasa si esa compañera de trabajo, y que de paso yo soy su autoridad, me mira que yo estoy mintiendo, me mira que yo me estoy cubriendo, me mira que yo le estoy echando la culpa al otro, me mira qué testimonio o qué va a ser para esa persona ante ella verme y saber las cosas que yo estoy haciendo que no están bien? Y somos expuestos en tantas cosas cotidianas, con nuestra familia, en nuestras casas, en nuestros trabajos. Si nosotros mentimos, ahí dice en Efesios, si son groseros, si dicen palabras, ¿cómo es mi vocabulario?
Dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces significa que si mi boca está hablando ciertas cosas, significa que lo que está saliendo es lo que está aquí. Si las palabras que están saliendo son corrompidas, es porque mi corazón hay algo ahí que necesita ser sanado, necesita salir. Y sabe, hermano, la mente se renueva a través del Espíritu Santo, dice ahí. ¿En qué manera yo puedo reconocer si más bien lo que más se manifiesta en mi vida son las obras de la carne? O lo que más se manifiesta en mi vida es que yo he sometido y he dejado que el Espíritu Santo permita que sea el Espíritu el que gobierne en mí. Nosotros tenemos que dejar que Él examine nuestros corazones y que nos diga, mira esto acá te veo esto, o acá tenemos que trabajar aquello. Y permitir que aquello que Dios, el Espíritu Santo nos revele que quiere trabajar en nosotros, que nosotros podamos permitirle que Él lo haga, ¿verdad? Permitirle sobre todo, hermanos, que si entonces yo soy ministrado a través de lo que veo, de lo que escucho y todo, permitir que la palabra sea lo que me alimente diariamente. No le voy a decir que levante la mano, pero ¿cómo andamos con la lectura de la palabra? Hay veces, no sé por qué, hemos tal vez en una falsa creencia de decir, no, es que yo no soy religioso, entonces la Biblia o la palabra la hemos dejado tanto a un lado. Y cosas tan esenciales como alimentarnos y leer su palabra, como tener una vida de oración personal, congregacional, y que nosotros podamos llenar nuestra mente y nuestro corazón, todo nuestro ser a través de su palabra. Si usted está atravesando una circunstancia, hermano, y usted dice, ay no, es que yo no siento ir a la iglesia, no pasa nada. Eso es una mentira del enemigo, porque lo que él primero quiere hacer es aislarnos y separarnos del cuerpo cuando estamos atravesando situaciones. Y en la medida que nosotros somos impartidos por la palabra, se está produciendo en nuestro interior un cambio, aunque no sea tan evidente quizá al principio. A veces sí, Dios está haciendo una obra en medio, porque la palabra de Dios no regresa vacía y produce algo en nuestro interior. Hermanos, si usted está atravesando una situación, lo primero es: no se separe del cuerpo, no se aísle, no deje de congregarse, no deje de venir y escuchar la palabra. Hay veces que hay cosas que tienen que ser más en base a una decisión. Padre, yo quizás no siento hoy agarrar la Biblia y leerlo, pero yo decido hacerlo porque me conviene, porque es buen alimento. Y en la medida que yo tomo la decisión y agarro y comienzo a leer, luego la palabra comienza a producir algo en mí. Pero tiene que ver a veces con que nosotros no nos sometamos a veces a los deseos de nuestra carne, sino que lejos de eso nosotros digamos: yo decido alimentarme de tu palabra, yo decido que esa palabra es para mí, tiene mi nombre, yo decido que esas promesas, lo que tú dices ahí, es para mí. Hermano, alimentémonos, no solamente los domingos que usted viene a la reunión, los viernes. A diario, tome un tiempo en su casa antes de salir, o en el carro, mientras usted va en el carro, dispóngase a decirle: Señor, estos 5 minutos yo los dispongo para ti, para buscar tu rostro, para orar, para escuchar tu palabra. A mí me funciona, yo soy muy auditiva, entonces yo escucho mucho. Entonces, ¿qué hago? Pongo la palabra y la escucho. Entonces lea la palabra, escúchela, que ese sea su alimento diario. Alimente su mente, su espíritu, todo su ser, que la palabra sea su alimento en todo momento. Porque sabe, la palabra nos limpia, nos confronta y produce algo nuevo en nuestro ser. Recuerdo que alguien estaba atravesando una situación y me dice: es que no me gusta
porque siento que cuando voy a la iglesia y escucho las palabras me incomoda. Y le digo yo, qué bien, significa que la palabra está haciendo lo que tiene que hacer. Porque es la manera de Dios de decirte, ¿dónde estás? No quiero que sigas estando ahí, quiero hacer algo nuevo en tu vida. Y la palabra, claro que lo va a confrontar, claro que nos va a limpiar, porque Dios quiere producir algo en nosotros. Y a veces que si no nos incomoda, hermanos, nosotros seguiríamos en el mismo lugar. Y la palabra viene para movernos, caminando hacia algo, para enfocarnos, porque a veces nos distraemos. Recuerdo una vez un amigo me dice, Fefi, ya no alimentes más ese desenfoque. Porque yo estaba con una situación y me dice, Fefi, ya no alimentes más ese desenfoque. Y yo dije, es cierto. Y me acuerdo que justo en ese tiempo yo estaba trabajando con un grupo de niños que el tema principal con ellos era el tema de la inatención, ya por un tema hasta biológico, espiritual, como usted quiera llamarlo. Y trabajaba con ellos cómo enfocar su atención en tener su atención selectiva o enfocarse en algo. Y me acuerdo que mientras yo les estaba dando una charla a ellos y les decía, ven, este es el objetivo. Y aunque hayan otras cosas a los lados que quieran distraerlos, ¿dónde tienen que estar? Y trabajando con ellos. Y mientras hacía eso, sentía que el Espíritu Santo por dentro me decía, esto es para vos también, esto es para vos también. Y yo decía, mi atención está en otros lados. Ya no voy a alimentar más esto ya no lo voy a hacer. Y Dios me decía de repente, esto ya no quiero que lo hagas, esto ya no quiero que lo hagas, esto. Y comenzar a dejarme dirigir por Él. Pero que realmente nos enfoquemos en lo que Dios nos está hablando y nos está diciendo, ¿verdad? Hay pensamientos que uno tiene que detenerlos de frente, confrontarlos con la palabra y someterlos y seguir. Pero que es una obra diaria, ¿verdad? Ok, llevando cautivo todo pensamiento contrario y estableciendo la verdad de Dios. ¿Cuántas veces nosotros nos sometemos a las mentiras del enemigo? Y Dios nos lleva y nos dice, estás en la condición en la que estás porque has creído las mentiras. Y si uno mire el huerto, como a través de la mentira el enemigo engaña al hombre. Y sus técnicas siguen siendo las mismas, ¿verdad? Pero hermano, no crea todo lo que viene a su mente. Pero si nosotros no sabemos la palabra, ¿con qué lo vamos a contrarrestar o con qué lo vamos a... Entonces por eso tenemos que llenarnos de la palabra de Dios, volver nuevamente a declarar la palabra, hermanos. Nosotros hemos sido enseñados acerca de declarar la palabra, pero muchas veces no nos damos cuenta de las cosas que nosotros estamos declarando más bien, aún a nosotros mismos. Y en ese tiempo recuerdo que Dios me decía, declara la palabra sobre vos. No solamente léelo, no solamente audiblemente declararlo sobre vos. Y yo me acuerdo que yo leía los salmos, leía las cosas y yo decía, y yo me lo declaraba sobre mí. Hay un poder en el declarar su palabra. Y Dios quiere traer un despertar, como hablábamos esta mañana. Dios quiere traer un verdadero avivamiento que tiene que ver con ser conscientes de Él. Dios quiere liberarnos, Dios quiere sanarnos, porque Dios quiere que nosotros le seamos un instrumento cada vez más útil. Sí, muchos de nosotros hemos tenido heridas de nuestros padres, de tanta gente. Permitamos que Dios nos sane y sigamos adelante, pero sigamos a la meta y a lo que Dios nos está llamando y nos está diciendo que quiere que hagamos. Que ese sea nuestro enfoque en esta temporada, para que los demás puedan comer del fruto agradable que hay en cada uno de nosotros. Sabe, hermano, por mucho tiempo el enemigo a veces lo que hace es querer menospreciarnos y decirnos que somos algo que no somos. El domingo pasado Hansi hablaba acerca de la tentación. Y cuando Jesús fue tentado, claro que sabemos que fue directo a su identidad.
Y nosotros, está claro, el enemigo está. Pero muchas veces cuando nosotros estamos siendo tentados y el enemigo viene a querer hacernos dudar, ahí es cuando realmente nosotros a veces no nos apercibimos. Cuando viene y susurra o dice cosas, ay, Jonah, de verdad Dios te dijo que vos ibas a hacer aquello. Mírate. Y usa la culpa, usa otras cosas. Siembra divisiones, hace cosas porque Él sabe lo que Él está haciendo, pero quienes a veces no nos percatamos somos nosotros. Me impacta, y aún ese tiempo, yo recuerdo que me sometí a un tiempo de consejerías con Pastora Rosy. Qué lindo cuando usted tiene a alguien a quien usted puede acercarse y que no solamente le escucha, ora por usted, es muy paciente. Y recuerdo que en ese tiempo yo le decía, ay, pastor, es que realmente que sí, soy yo otra vez con esto. Realmente que... Y hablábamos y exponía mi corazón. Y recuerdo que en ese tiempo, una noche, estoy en mi casa y estoy dormida. Y en lo que estoy quedando como dormida, comienzo a escuchar como un martillo. Pa, pa. Y comienzo a tener una visión y veo como un herrero que está forjando una espada. Y veo que cuando termina la espada, se acerca el herrero y me la entrega. Y de repente Dios comienzo a escuchar que Él me dijo, te he dado la espada, la que corta, y empieza a declarar como una palabra sobre mí. Y recuerdo que yo le comenté a Pastora Rosy esa experiencia. Y comencé a percatarme de cómo Dios nos ha entregado, hermanos, su palabra. Y cómo nos ha dado la armadura completa, la cual a veces no la usamos, sino que completamente nos sometemos a las obras del enemigo. Y que Dios quiere sacudirnos en este tiempo. En un sentido no de destruirnos, por el contrario, de transformarnos y hacer una obra nueva en cada uno de nosotros. Así que yo quisiera que se pongan de pie. Todos estamos en este proceso, hermanos. Pero que nuestra mayor gozo, contentamiento sea que cada uno de nosotros cada vez más sea transformado en su imagen. Que cuando nos miren a Jesús. Que cuando nos escuchen hablar, cuando nos vean actuar, puedan ver esa misma naturaleza que fluye en nosotros. Padre, te damos gracias esta mañana, Señor, porque reconocemos que tú quieres hacer una obra nueva en cada uno de nosotros, Señor. Declaramos, Señor, que con buena voluntad, sometiendo aún todo nuestro ser, dejamos que seas tú, Espíritu de Dios, quien haga una obra nueva en nuestras vidas. Tú sabes cada una de las áreas con las que cada uno ha bregado. Las cosas que han clamado algunos y han dicho, Señor, ¿hasta cuándo me harás libre de esto? Padre, que venga un nuevo tiempo de liberación y sanidad sobre la casa, Señor. Padre, que podamos recibir con contentamiento, Señor, el tiempo de limpieza que estás haciendo. Para que seamos cada vez más un instrumento útil en tus manos, Señor. Padre, límpianos a profundidad. Saca todo lo que esté en nosotros, Padre, que no pertenece y que no viene de ti, Señor. Todo lo que tiene que ver con las obras de la carne, Señor. Padre, haz algo nuevo, Señor, en cada uno de nosotros, Señor. Espíritu de Dios, haz la obra que tengas que hacer en nuestras vidas. Sánanos, límpianos, libéranos. De manera que no seamos nunca igual, nunca igual,
nunca igual, Señor. Te damos gracias, Señor. Te damos gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.